El raciocinio judicial en el momento de la decisión judicial sigue un esquema. El método deductivo ciertamente es la manera más sencilla para explicar ese momento en la tradición de la teoría de la decisión judicial. El juez, al estilo de Sherlock Holmes, resolverá el caso mediante pura deducción, porque existirá siempre una regla válida, elemento normativo, a ser aplicable al caso concreto, elemento fático, que él obligatoriamente deberá observar para su convencimiento y juzgamiento, elemento deductivo, so pena de juzgar contra legen. En el método deductivo, el juez comienza por delimitar el soporte fático desde el punto de vista jurídico, esto es, los hechos están debidamente comprobados en el proceso y por los medios admitidos por el derecho, porque hechos sin pruebas válidas no son considerados hechos válidos. En el segundo momento, el juez identificará un conjunto de premisas jurídicas válidas de una norma. Buenos días a todos. Muchas gracias a la coordinación del Congreso, en la persona del doctor Román Navarro y la doctora Karen Vargas, mis amigos, mis amigas y miembros de la mesa. La interpretación de un enunciado en vista del hecho concreto. En materia de decisión de salud, es necesario que las partes tengan el cuidado de traer al proceso el máximo de información normativa posible para que el juez pueda tomar conocimiento del complejo jurídico sanitario. Es común oír quejas de que los jueces deciden cuestiones sanitarias basadas en la Constitución y en leyes federales, pero gran parte de la regulación de materias de salud están formalizadas en actos infralegales, que muchas veces no llegan a los procesos para conocimiento de aquellos que deben decidir. Es necesario también que el lenguaje normativo sea sencillo, pues que la norma que es sencilla para interpretar permite que las personas ajusten su conducta a ella de manera sencilla. En este punto, el marco normativo infralegal de la salud necesita ser más claro, de lenguaje mejor adecuada a la buena técnica legislativa, pues muchas veces actos normativos que regulan determinadas actividades son de difícil comprensión e interpretación por el destinatario y por aquellos que deberán aplicar las reglas. Por fin, el juez analiza los hechos o actos, su correspondencia con las normas aplicables, dando solución al caso por la vía de la deducción. El juez representa al Estado. Y eso impone que la solución para las divergencias nacidas entre los litigantes se haga de manera correcta y rápida para restablecer la paz social. Así, el juez tiene la función de disminuir los conflictos entre las personas o entre las personas y grupos o entre grupos, y esa actividad jurisdiccional no debe estar lejos del objetivo estatal. Por eso es investido de poder, asume deberes y responsabilidades dentro del proceso judicial. El juzgador, al decidir, suma como componente de su decisión el coeficiente personal desde su cuadro psicobiológico hasta la dosis de su mentalidad política. Limitado, sin embargo, en su libre convencimiento por la ley
que lo obliga: 1. A tener su convicción condicionada a los hechos en los cuales se basan las relaciones jurídicas controvertidas. 2. A las pruebas de esos hechos. 3. A las reglas legales. 4. Al deber de demostrar en sus decisiones las razones de su convencimiento y motivar el porqué de la atribución valorativa con que fueron consideradas las pruebas. El acto decisorio de un juez se materializa en la sentencia. Compréndase que la sentencia es la voluntad del Estado declarada por un juez. La sentencia exige fundamentación cuando el juez expone su motivación y todo el horizonte dentro de lo cual se desarrolló, para hacerse público los fundamentos que llevaron el juez a tales decisiones. De esa manera, no hay juzgamientos libres. Las sentencias por intuición no existen, pues el vínculo al libre convencimiento del juez le obliga a motivación de la decisión, que es un deber legal del juzgador. Existe una libertad de convicción que convive con la dependencia de las pruebas en el proceso y con las reglas de la ley. El método deductivo es muy bueno para los casos fáciles, pero no es posible aplicarlos para los llamados casos difíciles, y en la salud la mayoría de los casos son difíciles. El sistema jurídico basado en su sistema operacional cerrado obliga al juez a juzgar. Eso refuerza la idea del juez como la boca de la ley. Pero, de otro lado, o non-liquid. El non-liquid significa que el juez es prohibido no sentenciar. Garantiza la abertura del sistema para infinitas demandas del ambiente que obliga al Poder Judicial al papel de intérprete, creador y constructor del derecho. Basado en esta regla, los tribunales son el centro del sistema jurídico. Todo lo demás, incluso la legislación, representa la periferia. Esto es defendido por Niklas Luhmann. Esa actividad sentenciadora de los tribunales y del desarrollo del derecho no puede ser adelantada, ni producida, ni impedida por el legislador, porque resulta de la prohibición de la independencia de la justicia que garantiza la abertura del sistema. De esa manera, de acuerdo con Lorenzetti, tenemos tres posiciones. 1. Todos los casos son fáciles y pueden ser resueltos por el método deductivo. 2. Todos los casos son difíciles, aquellos en que se detecta dificultad en el elemento normativo a ser aplicado o en la prueba de que los hechos o en la propia deducción, y deben ser resueltos basados en los principios. 3. Los casos fáciles deben ser resueltos por el método de la deducción y los casos difíciles deben ser resueltos por la argumentación. Comprende el autor que el tercer posición es la más aceptable, ya que la mayoría de los casos son deductivamente resueltos, casos fáciles. Y con excepción existen dificultades normativas o fáciles que resultan basadas en la argumentación jurídica, casos difíciles. El sistema de normatividad fundamentales es totalmente abierto, exigiendo interpretación. ¿Verdad, señor juez? Así, los casos difíciles, cuando llegan al Poder Judicial, son resueltos desde la interpretación, lo que exige evidentemente
la voluntad del juez. Herbert Hart, el teórico inglés, habla sobre la sumisión de la ley versus la inventividad jurídica y el límite que se puede dar cuando hay indeterminación de la regla y está delante de un caso difícil. Es muy común en la salud. La pesadilla de Hart es la politización del Poder Judicial. Un juez sin amparo de elecciones democráticas teniendo un papel legislativo. La regla es de tal indeterminación que hace con que un juzgador haga una nueva regla. Pero él debe buscar en la ley y no hacer la ley. Más allá de la pesadilla, Hart defiende el noble sueño que siempre debe haber una solución legislativa para cualquier situación fáctica, inclusive en los casos difíciles. El hecho es que toda regla es una generalización construida desde varios casos individuales, donde se saca un paradigma. La generalización es hecha de alguna cosa común que viene desde el diverso o que constituye su indeterminación. Esa es la virtud de la regla. Ninguno de nosotros somos capaces de determinar casos futuros. Las reglas son formuladas por los legisladores, hombres comunes. Son siempre basadas en casos pasados. Por otro lado, el vicio de la regla es que ella continúa siendo particular, o sea, al mismo tiempo ella es capaz de ser general y prever casos futuros y a su vez es particular en su aplicación. Cuando surge un caso que no se resuelve desde su generalidad de la regla basada en casos pasados, este es el caso difícil, es cuando surge el juez que crea la regla, el juez legislador. Al frente de casos difíciles, el juez parte del principio de que está delante de extremos, que son siempre viciosos, por lo que le es necesario encontrar un medio término. El juez debe ser guiado por los principios y aplicar el juicio de ponderación. En el tema de la salud, los casos jurídicos puestos a la decisión del Poder Judicial enfrentan una magistratura no preparada para decidir sobre este nuevo derecho, el derecho sanitario. Falta conocimiento de los fundamentos teóricos de la materia y del marco normativo y doctrinario de esta nueva rama del derecho. Ese hecho es más el marco normativo infralegal de la salud disperso en más de 100 números de normativas, muchas de ellas con redacción inadecuada y en observancia de buena técnica legislativa, suman dificultad para la defensa adecuada y consecuente decisión conveniente para el sector de la salud. Además, vivimos en una sociedad de permanente riesgo y la magistratura debe estar preparada para enfrentar cuestiones que se presentan con proporciones de masa. Y como dice Capelletti, un único acto del hombre puede beneficiar o perjudicar un gran número de personas. Es necesario estar atento a las cuestiones políticas que llegan al Poder Judicial. Tenemos que crear mecanismos de protección de la comunidad de este papel,
Pero por otro lado está el vicio opuesto o de aliviar este poder de la responsabilidad que tiene. Y una vez más Capelletti, para decir que para las decisiones de salud es deseable un big judiciary, no solamente capaz de ser un guardián adecuado y contrapeso eficiente de las ramas políticas, el big government, sino también el otro gigantismo, el big business. Pero para esto, para juzgar los casos de salud, sean difíciles o fáciles, hay que elegir a los jueces, porque no es cualquier juez el que puede juzgar los procesos de salud. Solamente aquellos con perfiles y sensibilidad social son capaces de comprender la importancia y necesidad de mantener los sistemas públicos universales de salud. La revista de la Escuela Nacional de Jueces de Francia, en su edición de junio de 1990, describió que para la profesión de juez no existe de manera evidente ningún otro modelo de referencia, ninguna definición unívoca de una profesión que tiene que envolverse de manera tan multiforme y plural. Guarnieri apunta, basado en parámetros de autonomía política y creatividad jurisprudencial, 4 tipos de juez: el juez ejecutor, el juez delegado, el juez guardián y el juez político. El juez ejecutor tiene como mayor característica la baja autonomía y la baja creatividad. Juzga de manera deductiva y lineal. Es un juez creado en la lógica construida en el siglo XIX, que tiene su racionalidad íntimamente relacionada con las codificaciones y el privilegio de la definición del sentido del derecho centrada solamente en el legislador. Ese juez no tiene espacio para una actuación creativa, pues tiene una gran pasividad delante de la ley. Es de la escuela de la jurisprudencia de los conceptos. El segundo modelo de juez para Guarnieri es el juez delegado. Su independencia es baja, pero su creatividad es alta. Esa creatividad está a disposición de quien delega poderes. Sin embargo, no es una carta en blanco. Ese juez hace todo como si fuera un legislador. Elige situaciones bajo el interés colectivo y su actividad creativa debe ser vista como un socorro a los otros poderes, y un mínimo de previsibilidad jurídica es necesario porque no se tolera soluciones totalmente inconsistentes con la ley. El tercer modelo es el juez guardián, muy semejante con el realismo americano o de la jurisprudencia sociológica. Ese juez tiene el límite de su actuación en la Constitución. Esto exige una baja creatividad. El juez guardián debe estar contra todos los demás poderes siempre que esos amenacen la Constitución. Al fin, el juez político. Hay una combinación de alta autonomía política con alta creatividad, lo que no significa total libertad, porque siempre habrá textos para interpretar y jerarquía para mirar. Es un modelo que está especialmente en los Estados Unidos, lanza el juez en un contexto donde otros actores tienen papel político equivalente y el exceso de libertad del juez limita la demarcación del derecho-no derecho, pudiendo ocasionar la corrupción del sistema judicial. Otro autor que trabaja con perfiles de juez es François Host, que designa 3 modelos de juez: el juez Júpiter, el juez Hércules, el juez Hermes.
El juez Júpiter es casi lo mismo que el juez ejecutor. Es aquel que trabaja desde la ley al hecho. Es el juez del derecho liberal. Comprende que el juez no debe hacer política, y menos aún estar contra las normativas que deben ser aplicadas a los casos concretos por la racionalidad lógico-deductiva. El juez Hércules es como el juez guardián, el que saca la regla desde el hecho, trabaja con el método de la racionalidad inductiva, o sea, desde el hecho hasta la normatividad. Ese juez tiene el mundo en su espalda, como el Hércules. Al fin, el juez Hermes, o el juez político, un juez que resulta en altas tasas de independencia y creatividad, generando grande politización de los tribunales. Sin embargo, Ost dice que el juez Júpiter y el juez Hércules no comprenden las expectativas de la posmodernidad. Además del hecho, estas son palabras de Ost, además del hecho de que uno y otro han entrado hoy en crisis, ellos solo ofrecen representaciones empobrecidas de la situación que pretendían describir en su época. La sociedad y el derecho posmoderno merecen algo mejor que este artificio teórico. Yo no comparto con Ost. Reconociendo el actual estadio del desarrollo del derecho sanitario y de las cuestiones levadas al Poder Judicial en materia de salud en la actualidad, deben ser juzgadas por un juez de modelo Hércules, o sea, una mezcla de modelos de juez guardián y juez delegado. Esto porque es necesario la comprensión de las cuestiones sanitarias por los miembros de la magistratura, o que garantiza decisiones basadas en la lógica que no disminúa la función principal del sistema de la salud, que es la de garantizar mejores indicadores de salud para la población. Hércules es un ingeniero social, un juez del derecho social. La formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y los problemas de salud en general son incógnitas para la magistratura en todos los países. Por esto, las decisiones no pueden corregir, influenciar las políticas de salud de manera ilógica y desestructurada. El derecho está en proceso de apropiación del sanitario como fuente de estudios. El derecho aún tiene dificultad de abrirse para la interdisciplinariedad y de salir del siglo XIX para enfrentar los desafíos de los derechos sociales del siglo XXI. Muchas gracias.